Hola, soy la profesora Pamela y en este video seguiremos hablando sobre las primeras civilizaciones. El objetivo de aprendizaje es el mismo que el del video anterior, pero el objetivo de la clase va a ser comprender las características de las primeras civilizaciones. En el video anterior ya habíamos hablado de algunas de ellas, como que se organizan en torno a ciudades, donde tienen una infraestructura más desarrollada para la cantidad de población que va a vivir, tienen instituciones, los templos, las calles están pavimentadas para la circulación de esta gran cantidad de población y tiene edificios para las diferentes instituciones, ¿sí? Esa sería la ciudad. También vimos que tenía una sociedad estratificada, ¿sí? Acá yo les mostré la pirámide de la civilización egipcia, donde está el faraón y los esclavos. Pero la mayoría de las civilizaciones tiene una organización parecida, donde en la cima hay un grupo pequeño que son los que tienen más de algo. Puede ser más conocimiento, más dinero, no sé, más apoyo de los dioses, ¿sí? Ese es el que gobierna. El emperador o el faraón tiene diferentes nombres dependiendo de la civilización. Y en todas las civilizaciones, en la base de la pirámide es donde está la mayor cantidad de población, que son los esclavos. ¿Sí? Ellos son los que hacen el mayor trabajo y son los menos valorados. Otra característica de esta sociedad estratificada es que no tiene movilidad, ¿sí? Un esclavo no puede llegar a ser comerciante o a ser faraón. En ninguno de los casos se podía permitir eso en esta época. Y también que es hereditario, ¿sí? Por ejemplo, los artesanos le enseñan a su hijo el oficio y ellos van haciendo lo mismo, ¿sí? Los comerciantes igual. Si los padres vendían, no sé, por ejemplo, ropa, los hijos también aprenden ese oficio. Los esclavos igual. Si nacen de unos padres esclavos, también van a ser esclavos y así. Era como hereditario. En ningún caso estas sociedades eran justas, para nada, ¿sí? Todo el mayor trabajo lo tenían que hacer los esclavos y el faraón hacía muy poco. Este sistema más o menos similar se mantiene hasta el siglo XVIII, así que dura demasiado tiempo. Luego con la idea de ilustración se empieza a cambiar esto, pero eso es otro tema. También hablamos que usaban un sistema de escritura y contabilidad, ¿sí? Que era importante porque servían para llevar un registro ordenado de las posesiones que se tenían, de las personas, de las leyes, normas, ¿sí? Y cuando se dejaba por escrito servía para el buen funcionamiento de la sociedad, ¿ya? Porque estaban las leyes escritas y todos las deberían conocer. Esto también les sirvió a las otras generaciones para entender cómo eran y sacar conclusiones, por ejemplo, si se producía una peste, cómo lo solucionaron, qué es lo que no tenían que hacer. Toda esa información iba sirviendo. Entonces era algo muy productivo dejar registro de todo. Y nos sirve hoy en día para entender cómo eran esas civilizaciones. Una nueva característica que no mencionamos en el video pasado es que las civilizaciones tenían el poder político centralizado. Recordemos que habíamos hablado de que en la civilización hay una mayor cantidad de gente y si hay mayor cantidad de población se necesita tener un orden, ¿sí? Porque ya no eran un grupo pequeño en que el más fuerte como que los lideraba y se ponían de acuerdo fácilmente. No, acá como es tantas personas tenía que haber alguien que... Entonces se crea una autoridad para el orden que se encargaba de la aplicación y el control de las leyes, también de la defensa del territorio. Para esto formaba ejércitos y de exigir el pago de contribuciones, que son como los impuestos, y esto hacía que su capital económico aumentara. Entonces ya no solo tenía poder como social, sino que también tenía poder económico. Otra característica común en las primeras civilizaciones es el alto desarrollo del conocimiento científico.
Acá vemos el ejemplo del proceso de momificación. ¿Ya? Esto requería conocimientos de la anatomía y cómo preservar un cuerpo, ¿sí? No era como que le sacaban los órganos y lo llenaban de cualquier cosa, sino que ellos, a través de la experimentación, fueron ideando mejores maneras de preservar los cuerpos. Entonces se va haciendo un desarrollo del conocimiento científico. Esto mismo ocurrió en la astronomía, en la matemática y en la medicina. Entonces en estas sociedades se fue generando conocimiento que después se iba traspasando de generación en generación hasta el día de hoy. Otra característica que vamos a revisar es que tienen un sistema de creencias religiosas, ¿ya? Acá vemos una imagen de la civilización azteca en la que hacían sacrificios donde le sacaban el corazón a las personas y se lo mostraban mientras seguía latiendo a los dioses. Estas ideas responden a fuerzas de la naturaleza o algo superior a los seres humanos. Surgen por la necesidad de tener una respuesta de algo que no se logra entender. Y a veces se llegaba a transformar en mecanismos de control de la población, ¿ya? Que ocurre algo un poco similar el día de hoy, ¿sí? Las diferentes religiones establecen como reglas que deben cumplir sus seguidores. Y la última característica en común que revisaremos es que practican actividades económicas de alto rendimiento. Volvemos a recordar que era una gran cantidad de población, ¿sí? Entonces no podían plantar así como un pequeño huerto y tener alimentos para toda la población, sino que tenían que desarrollar otras formas de, por ejemplo, en la agricultura para tener mayor producción. Y acá volvemos a ver la civilización azteca, donde ellos desarrollaban chinampas, ¿sí? Las chinampas, no sé si se acuerdan, pero eran una especie de islas, ¿sí? Islas artificiales que ellos creaban, donde plantaban, ¿sí? Como ellos estaban en un lago, podían hacer estas como plantaciones flotantes, ¿sí? Así producían una gran cantidad de alimentos con el que podían alimentar a toda la población. Entonces, estas serían las características en común que tienen las primeras civilizaciones, ¿sí? Es importante saber que no todas ocurrieron al mismo tiempo. No es que todas en el mismo año se declararon civilizaciones, sino que tenían siglos de diferencia algunas y ocurrieron en diferentes lugares. Tenemos en América y también tenemos en Europa, en Asia. No todas ocurrieron al mismo tiempo, pero sí algunas como que coexistieron, ¿sí? Como que se toparon en algún momento de la historia. Pero lo que sí tenían en común eran las características que mencionamos en este video. Son las principales. Entonces, a partir de la información que trabajamos en este video, tienen que realizar la siguiente actividad, que consiste en desarrollar las páginas 55, 57, 59 y 60 del libro de texto. ¿Ya? Ahí aparecen diferentes fuentes históricas que nos hablan de estas características en común. Si tienen cualquier duda o consulta, comentario, lo que sea, no duden en escribirme por medio de la página web o a mi mail, que es el que aparece en pantalla. Ya, espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.